La Reforma Protestante, aunque fue un movimiento de orden teológico, el acercamiento del pueblo hacia la revelación de la verdad de Dios causó un impacto en todas las esferas de la sociedad. Al introducir a Dios dentro de la normativa de la educación, de las leyes y del ámbito social, los grandes reformadores crearon revuelo en toda la sociedad, trayendo beneficios e incidiendo hasta nuestros días. Entre los movimientos de la Reforma que surgieron en toda Europa, sin lugar a dudas, Lutero hizo sonar más que nadie la trompeta que registró el avivamiento. Nadie podía negar que dio a sus contemporáneos la inspiración propia de su coraje y la firme convicción. Lutero libró a los hombres del temor al aparato sacerdotal. Enseñó a los hombres en forma como ninguno lo hiciera que la redención no era una ciencia secreta practicada por los sacerdotes de una institución llamada iglesia. Que todos los creyentes tenían el privilegio de acceso directo a la presencia de Dios y que el mero pensamiento de un sacerdocio que tuviera el monopolio de la mediación entre Dios y el hombre era superfluo, irreconciliable con los más genuinos instintos de la religión cristiana. La libertad cristiana que fue proclamada desde los escritos de Lutero se oía con una voz alta, clara y firme, y no simplemente como se había susurrado anteriormente. Sus enseñanzas tenían una resonancia tan dramática que compelía al hombre a escuchar, a entender, a quedar impresionado, a comprender y a seguir. Ahora toda Europa arriesgaba para tener esos escritos de este hombre de Dios en sus manos. Los estudiantes de Oxford y Cambridge se lo pasaban de mano en mano. Estos escritos también eran estudiados ansiosamente en París, tanto en la ciudad como en las universidades. La verdad era hablada abiertamente. Se le otorgó al pueblo acceso a su Creador, sin la mediación de hombres que solo lo cargaban con ritos y sacrificios vacíos. Ya Dios no era visto como el castigador de los hombres. Ahora Cristo mostraba su amor y compasión a los que creían en Él solo por la fe. ¿Cuáles beneficios trajo la Reforma Protestante a Europa? Bueno, desde el punto de vista de la educación, sin lugar a duda la Reforma cerró la brecha del analfabetismo. El hecho de darse libertad de que el pueblo tuviera acceso a la Biblia, a ella que ya no era de interpretación privada, esto creó la necesidad de que muchos de esos escritos fueran traducidos al idioma de cada uno de estos países. Y la hambre y el deseo, desde los príncipes burgueses hasta los obreros, y el deseo de descubrir qué decían las escrituras, hizo que todos aquellos que no habían estudiado, inclusive los más analfabetos, volvieran a las escuelas con el único fin de poder leer la Biblia y de educarse. Se analfabetizaban. Esto fue uno de los logros que aportó y que propició la Reforma, una búsqueda masiva de la educación, e incentivó la lectura en el pueblo europeo para descubrir qué decían esta palabra de nuestro Creador. Y además, todos esos escritos y libros que fueron hechos por estos grandes reformadores. La educación estaba prácticamente antes concentrada en los monasterios. Las personas no iban a las universidades, estos de escasos recursos, pero la Reforma plantea la necesidad de alfabetizar a las personas y propone que sea el Estado imperio que patrocine la educación. De hecho, uno de los grandes aportes que hace Lutero es incentivar la producción literaria. A partir del año 1506 hasta el 1516 hubo una revolución en todo el desarrollo de los escritos religiosos. En el 1516 se desarrollan a todos los niveles
y llega la facilidad de conseguir escritos y libros que se estaban haciendo de forma común y las personas tenían la necesidad de estudiar y de buscar mayor información. De hecho, Lutero y su esposa Catalina tenían una escuela que enseñaban a las niñas que antes no eran prioridad en la educación. De hecho, el que es considerado Pestalozzi el educador moderno, este era un gran reformador. Desde el punto de vista económico, la reforma había promovido que esa enseñanza de la Iglesia Católica, que había promovido que el trabajo era un castigo divino y todos los trabajos menores y de uso cotidiano eran vistos como castigo de Dios. Sin embargo, la reforma protestante trajo consigo una reivindicación del trabajo, indicando que todo el hombre tenía que trabajar como homenaje a Dios y era una forma de gratificar lo propio que Dios hizo por el hombre. Jesús, el Dios que se hizo hombre, adquirió un trabajo de carpintero, un simple trabajo manual, y esto era algo que se enseñaba desde los púlpitos reformados, de que el trabajo significa honra. En el mismo aspecto económico, las finanzas fueron valorizadas por la reforma. La Iglesia Católica, sobre todo en España, castigaba la usura y se veía el enriquecimiento como algo que no era bien visto. Sin embargo, la reforma dio apertura a la idea de que el aspecto económico entre los países no debería castigarse, más bien lo que debía era regularizarse. Es por eso que en España la mayoría de los bancos los controlaban los judíos por el simple hecho de no asumir el castigo. Así que las finanzas y la nueva ética bancaria fue un aporte significativo de la reforma protestante a toda Europa. En el ámbito cultural, Johann Sebastian Bach, que es el padre de la música clásica, firmaba todas sus composiciones con Soli Deo Gloria. Era una música de orden cristiano y a la vez era una música de protesta contra los sistemas religiosos. Los pilares de la democracia latina están reflejados en el cristianismo. El protestantismo hace que se cree el constitucionalismo y el Estado de Derecho. De hecho, en el ámbito democrático y político, la Iglesia protestante creó los fundamentos para lo que se conoce como la supremacía de la ley y la división de poderes. Este concepto está muy claro definido en el escrito de Calvino que se llama Su respuesta al cardenal Sadoleto, donde este cardenal plantea que tanto la Iglesia como el Papa estaban por encima de la ley, y Calvino refuta esta idea diciendo que nadie estaba por encima de la ley. De hecho, esto influenció tanto el pensamiento presbiteriano que la Constitución estadounidense está basada en estos conceptos de la ley. Y como todos sabemos, la Constitución estadounidense ha permeado de alguna forma todas las constituciones del mundo, igual que los derechos de la Declaración Francesa. Desde el punto de vista social, las reformas protestantes y sus líderes entendieron que la asistencia cotidiana y social era un fundamento de la Iglesia. Brindar educación, cuidado al necesitado. De hecho, en el brote de la peste negra, los grandes reformadores habilitaron sus propias casas y sus iglesias para brindar asistencia y ayudar a todos aquellos que habían sido contagiados. La ayuda social, la identificación con el pobre, con el necesitado, es un espíritu propio de la reforma. No ha de sorprender que la primera escuela formal de enfermería fuera fundada por un pastor. Y Lutero siempre comentaba que en caso de una crisis sanitaria nunca debía abandonar la ciudad el político, el médico y el pastor. La libertad de prensa y la libertad de culto fueron de la mano con la reforma. Los orfanatorios y consejerías a la familia era trabajo que ahora brindaban los concilios protestantes. La mujer por primera vez fue tomada en cuenta y hecha responsable de la educación religiosa de sus hijos. Ahora tenía un papel de importancia en la atención del necesitado y al ministerio de ayuda. Con el grito
de sola escritura, puso la Biblia en las manos del pueblo y desarrolló lo que conocemos la lengua moderna por el estudio y la interpretación. Ahora circulaban libros por toda Europa de grandes pensadores y reformadores. La Reforma, siendo un movimiento teológico, devolvió el evangelio al pueblo y el púlpito fue el lugar central de la iglesia. La iglesia católica, su centro era la Eucaristía. Sin embargo, ahora la Reforma trajo a Cristo y el acceso a nuestro Señor.